Bien, en esta oportunidad desarrollaremos los siguientes temas: naturaleza y cultura, etnocentrismo y relativismo cultural, universalidad, particularidad y generalidad de las culturas. En cuanto a lo que es naturaleza y cultura, vamos a detenernos en que naturaleza y cultura no son ontológicamente ámbitos opuestos, sino son un todo. Habitualmente se ha tratado de separar la cultura de la naturaleza o ponerla en situaciones opuestas, lo cual se ha demostrado que es insostenible, ¿sí? Los actos naturales, ¿sí?, se van transformando durante la historia también en conductas culturales. El ser humano no puede ser definido por sus aptitudes innatas únicamente según lo hacía la Ilustración, por ejemplo, ni únicamente por sus formas de conductas efectivas conformes las plantean en gran medida las ciencias sociales contemporáneas, sino que debe verse como un puente que integra ambos dominios, ¿sí?, lo natural y específico y aquella manifestación. El ser humano expresa el modo en que la naturaleza se transforma en cultura y se define por la forma en la que sus potencialidades genéticas se encarnan en su conducta, sus emociones y manera de pensar. Esto es clave. Entonces, se expresa el ser humano el modo en que la naturaleza transforma la cultura, ¿sí? Así lo va expresando, pero se define por las potencialidades genéticas que se encuentran en las conductas, las emociones y manera de pensar. Como un ejemplo, naturalmente todos tenemos que comer, ¿sí?, para saciar el hambre, alimentar nuestra vida. Entonces es genético, es natural comer, pero la forma en la que como, qué como y cuándo como, eso es cultural. Entonces, y también si yo me encuentro con una persona que come diferente a mí o una comida distinta, vamos a tener un juicio cultural en razón de nuestra cultura propia, digamos, ¿no? Ahí podemos observar esto. La naturaleza de los humanos se manifiesta en todas sus trayectorias culturales. La cultura va a asumir imperativos biológicos que compartimos con otros animales y nos va a enseñar a resignificarlos y a expresarlos de forma particular. Por ejemplo, lo de la comida, por ejemplo, eh, también el vínculo, ¿sí?, y las relaciones. O sea, nosotros por ser humanos tenemos unas relaciones mucho más elaboradas y desarrolladas. Todas las culturas convierten los actos naturales en actos culturales. Eso es importante. O sea, actos que son propiamente de la naturaleza o que son naturales al hombre, se convierten en actos, ¿sí?, también culturales. Según Kotak, es importante leer esto, lo que él contaba, que una vez que llegó a un campamento de verano, estaba acorralado y deseaba nadar en el lago, pero en el reglamento del campamento no le permitían nadar después de las 5. El lago es parte de la naturaleza, estaba sometido a un sistema cultural. Los lagos naturales no se cierran a las 5, pero los lagos culturales sí. Sí, a ver, entendemos esto. O sea, el lago es natural, y yo puedo nadar. O sea, el lago natural no me pone un horario para nadar. En cambio, el lago cultural, la imagen del lago cultural, que está sometida a un sistema, sí me determina. O sea, acá vemos cómo se sometió, la naturaleza está sometida a la cultura, ¿sí? Y así podemos pensar tantos otros ejemplos, ¿sí? Eh, las relaciones sociales son un nexo de unión entre la cultura y la naturaleza. La socialización es en tanto una necesidad como un mecanismo de supervivencia y de transformación del sistema. Acá lo que agregamos a lo que ya vimos anteriormente es esto de que se transforma el sistema en el proceso de sociabilización. En cuanto a un ejemplo muy actual y contemporáneo que me parecía importante que ustedes también lo conozcan y que entren a debatir, era esta cuestión de la aparición de la nueva genética, donde con los diferentes avances científicos en el campo de la genética, uno puede determinar si una persona va a nacer con tal o cual enfermedad o con tal o cual situación, entonces intervenir genéticamente en razón de generar una persona más óptima e ir transformando, ¿sí? Pero nosotros vamos a observar que las personas no se reducen únicamente a los genes, sino a las cualidades hereditarias que influyen en su trayectoria habitual, lo mismo, ¿sí?, que los problemas sociales no pueden resolverse con diagnósticos genéticos, ¿sí? Entonces, tampoco la identidad de los individuos se va a determinar biológicamente,
y de sustancias heredadas, sino que se van a construir socialmente a través de las relaciones. O sea, yo, por más que la nueva genética quiera generar la persona óptima con diferentes facultades, atributos y demás, vamos a ver que hay cuestiones esenciales que se van a dar y que se van a construir en el ámbito que esta persona se desarrolla. Entonces, los individuos y los grupos humanos han culturalizado la naturaleza y, y se ha naturalizado la cultura. O sea, ¿sí? Se está como en este cambio, digamos, ¿no? Es importante conservar tanto la naturaleza como la cultura en cada uno de estos espacios. Y acá es un ejemplo muy nuevo que claramente sirve solamente de ilustración y para entender hasta la magnitud que llega la antropología en el abordaje también de estos temas. En cuanto al etnocentrismo y el relativismo cultural, son dos modalidades o dos formas o dos maneras de poder mirar, observar, acercarme, llegar a una cultura diferente a la mía. Etnocentrismo, como bien lo dice, etnia, yo, mi cultura, centro. Mi cultura es el centro y yo miro desde aquí hacia allá. Entonces, mi cultura es superior a la que yo voy a observar, ¿sí? Considero que mi cultura está por encima de las otras culturas o de la cultura que yo voy a observar, ¿sí? Entonces, se considera de esa forma a la cultura ajena a la cultura observada, ¿sí? Esto podemos ver como, por ejemplo, cotidianamente en los juicios de valor que nosotros podemos hacer sobre otras culturas que decimos son raras o son atrasadas. O sea, vemos que una tribu en África no, sus ropas son pieles o trastos sin perfección industrializada y decimos, mirá, qué mal que se visten, qué raros que son. Y en verdad no, es su cultura, hay que entender su cultura. Mi cultura no es superior a la de ellos. Bueno, el etnocentrismo te dice, yo soy superior porque tengo una ropa de industria, una confección de alta costura, y estos otros tienen taparrabos, entonces son raros, ¿sí? Como por ejemplo, y así se puede ir ocurriendo diferentes otros ejemplos. Siempre el etnocentrismo dificulta, grábense, va a dificultar la comprensión de los pueblos y de otras culturas. Si yo me acerco a otro pueblo con etnocentrismo, chau, bloquea la posibilidad de que yo comprenda verdaderamente cuál es la situación, ¿sí? Las culturas no existen aisladamente ni al azar, sino que acompañan de poderosas razones para existir y es importante conocerlas. Bueno, el etnocentrismo las desconoce completamente. Es importante hacer cuenta que es errado tratar de entender a una cultura empleando los patrones de otras. Como también podemos decir, es errado interpretar una situación en otro contexto. ¿Sí? O sea, digo, juzgo algo fuera de contexto. ¿Sí? En esto se me viene un verso muy, muy conocido, ¿no? Todo texto fuera de contexto sirve para el pretexto. ¿Sí? O sea, si yo miro toda cultura mirada sin sus propios patrones sirve para pretexto y para mentir. En cambio, el relativismo cultural consiste en ponerse en el lugar del otro para entender su cultura. Si yo me paso al lado del otro para poder entender, consiste en adoptar los patrones culturales de la sociedad que se pretende estudiar a fin de poder comprender su lógica interna. Yo busco conocer verdaderamente la lógica y la situación y el sentido de ser, ¿sí?, de esta cultura que estoy mirando. El relativismo ha de ser puntualmente metodológico y no radical, ¿sí? O sea, tiene un método y no es radical. El relativismo es un principio que nos orienta acerca de la manera de comprender a la otra sociedad y el hecho de que un antropólogo se convierta en miembro más de la cultura que estudia no significa que deba abdicar su neutralidad científica. Si ustedes se acuerdan, el antropólogo era neutro y el antropólogo nunca perdía su cultura de origen. Pero en el relativismo cultural, el antropólogo se mete en la nueva cultura que va a estudiar para poder comprender desde sus patrones. Pero que él haga esto, que él se sienta miembro, que sea aceptado como miembro de esta cultura que él va a estudiar, no significa que pierda su neutralidad científica. Al contrario, está utilizando una mirada relativista necesaria para comprender. Un gran ejemplo de la actualidad, así como le puse anteriormente, me parecía importante ponerles en el relativismo, es comprender el relativismo con los derechos humanos. ¿Sí? En este caso, diferentes prácticas sociales han negado derechos humanos
en la historia, pero la lucha, ¿sí?, de las minorías se ha tenido en cuenta, ¿sí? Entonces se han comenzado a abolir diferentes problemáticas sociales que habían. Esto en razón de poder mirar relativamente, pero, como yo digo, o sea, miro relativamente, pero no acepto aquellos actos que no van en contra de la naturaleza o en contra de una moral y de una ética común a todos los pueblos y en razón del bien del desarrollo de la persona. Entonces digo, uno relativamente entiende, pero va juzgando y va denunciando y se va avanzando. Entonces se reivindican muchos derechos en las sociedades, digamos, ¿no? Para que dejen de correr peligro, porque siempre que corra peligro la persona o la raza o la etnia, sí, eso es gravísimo y hay que atender. Entonces, estas defensas que se han dado entendiendo el desarrollo cultural, pero también manifestando y denunciando, ¿sí? Hace que muchas minorías en campos de luchas del derecho hayan adquirido diferentes situaciones y lugares. Entonces me parece importante también ir viendo esto, digamos, ¿no? La universalidad, la particularidad y la generalidad es algo que un poquito ya lo vimos anteriormente cuando definimos cultura. Pero es entender que hay rasgos de universalidad que son universales a todos aquellos o más que se distinguen al Homo sapiens de otra especie. O sea, son los rasgos que son característicos específicos de los hombres. Entonces los tenemos todos y se comparten en todas las culturas. Los particulares están pautados, integrados de una forma distinta y despliegan una tremenda variación y diversidad, pero son ajustados a algunas culturas y propiamente, ¿sí?, de ciertos grupos culturales. Y la generalidad son las regularidades que suceden en diferentes momentos y lugares, pero no están en todas las culturas, ¿sí? Entonces, lo universal es lo que compartimos todos los hombres, entonces están en todas las culturas, los particulares los van compartiendo muchas culturas, ¿sí?, que van siendo diferentes cuestiones de situaciones o de zonas. En cambio, las generalidades ya pertenecen a los grupos concretos y no se repiten tanto en todas las culturas. Bueno, esto es un poco más específico de lo que ya veníamos desarrollando. Bueno, me parecía importante poder hacer esta apreciación y bueno, también decirles que es importante durante, durante estos temas poder ir haciendo un análisis, ir contemplando, ¿sí? También cómo yo voy mirando, de qué tanto de relativo tengo, qué tanto de etnocéntrico, ¿sí? Qué tanto esta naturaleza se va sometiendo, ¿no? Yo la voy sometiendo a la cultura, ¿sí? Tantos otros ejemplos, y ver los rasgos comunes. Bien, con esto vamos a ir concluyendo este espacio de debate para poder comprender principalmente el accionar de la cultura en el sentido de toda nuestra vida. Muchas gracias.